Con la carpeta del Drive, ya todos ingresaron a ella. Ya se fijaron en la documentación, ya exploraron un poco. Yo sí, profe. Ok, necesito validar esto para que todos verificar que todos tengan acceso. Ok, el resto, muchachos, Sí, sí, también, profe, ya lo Sí, vi, sí. profe. también, ok. Esteban y Carolina, también. Sí, profe. Esteban está por acá, Juan, Sí, profe, sí, sí. Esteban ha también, sido ok, correcto, muy perfecto. bien, Sí, lo listo, registré. muy bien. Rápidamente, voy a mostrarles, vamos a ver, como les había dicho la clase pasada, a mirar rápido la carpeta del Drive. Listo, les estoy compartiendo pantalla, perdón, estamos viendo. Sí. Bien, Sí, profe. recuerden, este archivo de acá contiene el link del canal de YouTube. Listo, ahí es donde van a estar todas las grabaciones de las clases. En esta carpeta donde dice programa del curso, van a encontrar la plantilla de la guía didáctica, que es la clase, la esencia de ser de la asignatura, y al final van a encontrar la concertación de evaluación, tal cual como la concertamos con sus correspondientes porcentajes y fechas. ¿Listo? Sin embargo, aquí también se las coloqué de manera separada para que la consulten. ¿Listo? No solo estamos haciendo un reconocimiento hoy. Esta carpeta exposición teorías está vacía porque al seguida les explico entonces. Al final de la clase ya vamos a saber qué vamos a hacer con esta carpetita de acá. Y aquí, pues obviamente están los recursos de texto que vamos a utilizar. La gran mayoría de ellos, algunos de esos recursos son eh, complementarios, ¿cierto? Pero vamos a utilizar la gran mayoría de ellos. Esa es nuestra carpeta del gran compañero. Recuerden que yo semanalmente les estaré recordando vía correo una lectura o alguna información adicional. Y si se hace referencia a la carpeta, pues ya trato de ser muy indicativo, pues en términos de dónde está el recurso. Listo. Muy bien. Ahora vamos entonces les pregunto, ¿cómo les ve con la lectura del texto? Al final vamos a hacer la repartición de la selección de los temas a exponer. Hoy vamos a diseccionar ese texto que debíamos de leer, que es el abrebocas o la primera discusión que vamos a hacer frente a este asunto de las audiencias. Listo. ¿Cómo les fue con la lectura? Siendo muy sincero. Profe, no me gustó, muy difícil, muy enredado, no entendí esto. En fin, ¿cómo les fue? Los quiero escuchar a cada uno. Profe, bueno, no, con la lectura había unos términos que de pronto no lo lograba entender, pero en sí, sí, pues la idea en sí, sí se logró entender, pero había muchos términos que efectivamente pues sí hacían la lectura un poco más compleja, pero sí se logró pues entender. Muy bien, Jason, el resto. Carolina, Juan Esteban, Laura, Paulina. Los escuche. Profe, bien, bien, siempre pues coincido con mi compañero, términos pues que pronto desconocemos y también creo que historia que no conocíamos, pero bien. Ok, muy bien. El resto. Profe, pues yo coincido también con eso y yo tengo un problema y es que me desconcentro muy fácil, entonces a veces como que me distraigo y olvido cosas, entonces tengo que volver, entonces digamos como pues por lo que pues personalmente se me hizo complicado fue la concentración, no la lectura como tal. Ok, muy bien. Paulina. Bueno, Esteban y Carolina. ¿Cómo les fue con ese texto?
Bueno, digamos que en lo personal a mí como que ese tipo de, ¿qué se puede decir? ¿Qué tipo de escritos, profe? Eso es un Mm, artículo de carácter científico. sí, eso, un artículo, no sé, siempre me parece pesadito, Ok, aunque sí le da pues a uno como bases a comprender ciertas cosas que uno desconoce, ok, uno ya estando ya tan adelante en cuanto a lo que es una carrera de comunicación. Pero pues, o sea, se debaten como en que es interesante, pero también es algo pesadito. O sea, digamos, pues, un artículo científico muchas veces eh, no es para todo el mundo. O ok. sea, eso es como muy de nicho y pues uno debe siempre tenerle como paciencia a ese tipo de Sí, muy escritos y de bien. textos. Es cierto lo que dices, Esteban. Claro, hay veces que nos representan problemas de este tipo de textos con estos enfoques en particular y con cierta terminología. No se trata de, o sea, la lectura siempre es importante para nosotros, sobre todo en comunicación, y que siempre se trata de hacer una lectura cada vez más juiciosa, más rigurosa, tratando de entender, tratando de entender, pero más que todo, por eso, para eso también son estos encuentros, para conversar, poner en cuestionamiento ciertas cosas que se nos dicen, eh, preguntar obviamente, y lo más importante es como diseccionar el texto para extraer pues lo que nos compete comprender, ¿cierto? Muy bien. Segundo, entonces pregunta, en esas lecturas que ustedes hicieron, ¿qué aspectos les llamó la atención o incluso no entendieron antes de comenzar con la disección como lo denomino en este momento? Algo en particular, puede ser una palabra, un término, una frase. Los escucho, chicos. Profe, por ejemplo, había como partes donde ellos decían como le hace Escuela de Frankfurt o análisis semiológicos, que no creo pues que nosotros estemos muy familiarizados con esos análisis, entonces sería como chévere que usted nos explicara. Ok, muy bien, Laura. Creo que sí. Paulina, Juan Esteban, Carolina no lo leyó. Jason, recuerden, cosas que no hayamos entendido, que nos haya causado, perdón, curiosidad por el hecho de que nos pareció extraño y que no entendimos. Eso hace parte también de preguntas. Bueno, a comparación de lo que estaba diciendo la compañera hace un momento, en todo el tema pues de las teorías y todo esto, pues sí, efectivamente ya pues lo habíamos, pues yo por mi parte ya había pues como tenido un poquito de conocimiento respecto a esto. Y lo que me parece curioso, lo que me parece como importante de la lectura es que hable pues como de todo el tema de la teoría del funcionamiento, del funcionalismo y el marxismo y de cómo lo aplica de pronto a al tema de las clases sociales, ¿cierto? Y cómo esto tiene tanta relevancia en la historia de todo esto. Y Muy pues eso bien. me parece bacano. Es como más bien no un aporte de cuestionamiento, sino como de bacano la lectura en ese sentido. Ok, muy bien, Jason. Muchas gracias por el aporte. Paulina, Juan Esteban. Recuerden, muchachos, vamos a hacer estos encuentros muy conversacionales, que sean cada vez más chéveres, que hay muchas cosas que hablar, ¿cierto? Y que vamos a ir entendiendo poco a poco. Santiago, hola, ¿qué más? Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias, Santiago. Santiago, estamos hablando del texto que debíamos de leer. ¿Qué no entendiste? ¿Cómo te pareció? ¿Qué te llamó la atención? Mientras vas pensando ahí, Paulina y Esteban, los escucho. Cosas que no hayamos entendido, qué les representó dificultad en específico. Pues, profe, digamos, a mí me llama mucho la atención cuando lo empecé a leer, que una de las primeras cosas que se introduce en el texto es que la recepción es como muy cultural y política. Y me parece curioso porque, o sea, pues no estaba como esperando eso Sí, exactamente del texto.
y pues realmente se vuelve como muy, pues sí, o sea, es muy evidente que es necesario esos análisis para lograr como entender el tema, pues y lograr entender qué es y cómo y todo. Muy bien, Paulina, gracias por tu aporte. Juan Esteban, interesaría mucho escucharte precisamente de todas esas dificultades que tuviste con el texto. O sea, cuando lo fuiste leyendo, a dónde te tiró, o porque uno se desconecta de la lectura, dado lo denso que puede ser. O sea, digamos que algo que sí me llama la atención en ciertas cosas, pues en cuanto a comprensión, porque yo digamos que para comprensión de lectora sí soy un poco lento, sobre todo pues en este tipo de textos, como ya había dicho. Sí, Pues era esa cuestión pues de, mm, es que no sé cómo decirlo. Mm, Es que o sea, ¿te parece ambiguo, redundante? No es como tan al punto. sí, es que Ah, no sé, o sea, digamos que salta como de un punto a otro, o sea, digamos que en la parte de lo que es la cotidianidad y las clases sociales, o sea, está como en ciertas realidades, pues en cuanto, o sea, ponen de ejemplo, yo creo que es a Brasil, o sea, sí, en sí, lo que es la realidad, pues como en lo que es Latinoamérica, la sí, desigualdad, sí, pero, o sea, y tratan pues eso como algo, en un aspecto histórico y social, sí, pero no abundan más en esa parte. muy bien. O sea, lo trata mucho desde teorías, pero no en cuestión de esa realidad. Ah, ok. Entonces ahí sí me perdí un poco, pues porque ya después sí meten como el tiempo y todo eso. Ok, sí. Sí, claro, estas lecturas tienden a ser muy, o más bien la concepción de estos textos son muy atemporales, porque ustedes son muy amantes y también muy de gusto y muy afines a las historias, ¿cierto? Y que los relatos se van construyendo pues en unos tiempos determinados, mientras que acá, como es tan conceptual, entonces te habla de una cosa, luego de otra y así sucesivamente. Es también al fin y al cabo como el estilo y la mirada del autor. Muy bien, pero se trata de eso, de que nos dejen, que los textos más que también los comprendamos que el propósito final de una lectura también que nos dejen muchos interrogantes. Y como les digo, muchachos, para eso estamos acá, para hacer esa comprensión de ese texto, tomando en cuenta las percepciones las apreciaciones de ustedes. Muchachos, yo hice también mi lectura y pues esa muy importante, dos cositas antes de iniciar con esto. Primero, si bien nosotros en estos encuentros sincrónicos pues vamos a estar mostrando material y todo este tipo de cosas, muchachos, conviene que ustedes también tomen nota. ¿Por qué lo digo? Porque cada uno de ustedes podrá tener quizás unos métodos de estudio o de repaso muy particulares, como por ejemplo cuando le toman foto al tablero, o algunos pues que toman nota o otros no toman nota, ¿cierto? Eh, Conviene que ustedes hagan eso, porque al fin y al cabo son sus propias palabras y ustedes mismos también entienden la estructura de lo que están escribiendo. Entonces acostumbren también a tomar notas, es fundamental. Y segundo, es que en relación a estas lecturas, entonces vamos a hacer vamos a hacer, a deconstruir pues todo lo que nosotros pongamos a leer y la participación constante, muchachos. Es importantísimo que ustedes estén eh, preguntando constantemente. Listo, básicamente entonces esa reflexión basada en estos dos puntos a tener en cuenta. Compañeros, empecemos entonces. El texto reza de la siguiente manera, típico texto científico como le respondía Juan Esteban, pero que en sí mismo alberga todo lo que, la esencia en sí mismo de lo que se va a tratar acá. Dice, recepción de medios, clases, poder y estructura. Nos están hablando de que este texto aborda un tema
relacionado a la recepción de medios de comunicación y en sí mismo sus contenidos, sus informaciones, pero articulado ¿a qué? A un asunto de clases, a un asunto de poder y estructura, ¿cierto? Entonces, a lo largo del texto vemos que, como lo estaba mencionando por acá, un asunto de clases sociales, también nos hablan un tema de poder, perdón, y estructura. Y aquí continúa el título y nos dice, cuestiones teórico-metodológicas de investigación cualitativa de la audiencia, de los medios de comunicación de masa. Si bien es largo el título, aquí ya nos están diciendo por dónde es que van a empezar a hablar, qué es lo que nos van a empezar a hablar específicamente de todo este asunto de la recepción. ¿Qué entendemos nosotros por esto entonces, compañeros? Y es que el texto empieza a abordar todos estos asuntos de los estudios de recepción de medios, analizando aspectos teóricos y metodológicos de la investigación en audiencias. Entonces, para ubicarnos de una vez en este plano, compañeros, ¿qué es este asunto de la recepción de medios? Porque tiene que ver con clases, con poder y estructura. En este texto se nos empieza a explicar esas primeras investigaciones o esa tradición de investigación en comunicación, en medios y en audiencias, cómo es que se pensó en su momento, cómo se hacía, qué pensaban en esos momentos esas personas que hacían esos estudios en comunicación y audiencias y cómo la hicieron, qué es lo metodológico, ¿cierto? Entonces, aquí se resalta lo siguiente para que ya nos ubiquemos en un plano, en un contexto. Lo que ustedes, por ejemplo, vieron en teorías de la comunicación, sea el semestre pasado, en otros semestres, etcétera, lo que conocemos comúnmente como teorías clásicas de la comunicación, que la aguja hipodérmica, que el funcionalismo, que escuela de Frankfurt, que no es una teoría de unas escuelas, pero son escuelas de pensamiento en específico, así sucesivamente, todas y cada una de ellas fueron investigaciones que se hicieron sobre los medios y sobre las audiencias. ¿Listo? Y que comúnmente se conocen como teorías. ¿Listo? Entonces, el texto nos empieza a decir, que ustedes ya lo mencionaron por acá, que las primeras investigaciones de audiencias, es decir, esas teorías de la comunicación y de estudios de medios y audiencias, estaban situadas básicamente como en dos orillas. Unas pensaban en los efectos de los medios de comunicación en las audiencias, efectos muy directos, que comúnmente se conocen como corrientes funcionalistas. Recuerden, lo funcionalista tiene que ver más que todo con el efecto directo de los mensajes en los públicos, en las audiencias, pensados también dentro de un carácter o un propósito de manipulación y control. ¿Listo? Y por otro lado, aparecieron también unas posturas teóricas, unas teorías que hablaban más de este fenómeno de la comunicación, los medios, los mensajes y las audiencias, pero desde una perspectiva marxista, ideológica. Entonces estaban esas dos cosas. Algunas teorías a este lado funcionalistas y otras más de corte marxista. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque dependiendo cuál es la orilla ideológica o el terreno en donde se pare un investigador a estudiar un fenómeno de comunicación de masas y de audiencias, pues los resultados van a tener unas variaciones, ¿cierto? Pero recuerden, todas las teorías que nosotros conocemos o que nos han explicado o que hemos escuchado han sido investigaciones en comunicación, en medios de comunicación y en audiencias. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Muchachos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de ese término de recepción, que en su primer momento nosotros pensamos que recepción es recibir, y bueno, sí es eso también, recibir información, pero hay que ir más allá de eso. La recepción, los estudios de recepción consisten en comprender cosas que van más allá de los impactos de los mensajes en las personas. Entonces nos dice por acá,
La recepción, por tanto, no es un proceso reductible a lo psicológico o a lo cotidiano. Es decir, no solamente es un asunto de lo cognitivo, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con asuntos de lo cultural y lo político, lo que le llamó la atención a Paulino, ¿cierto? Que eso no solamente queda en la cabeza de las personas, sino que eso también tiene implicaciones en ámbitos como la cultura, lo político, de hecho también en lo social, incluso en lo económico, la vida cotidiana, porque ustedes encontraban por acá mucha referencia a la cotidianidad. Ahorita vamos a ver por qué es importante eso para estos estudios, ¿cierto? Entonces, los procesos de recepción deben de ser vistos como parte integrante de las prácticas culturales que articulan tanto procesos subjetivos como más colectivos, en entornos micro que son como controlados por el sujeto, o sea, entornos de interacción cotidiana inmediata, como otros entornos que son más macro, que son estructuras más sociales que escapan al control de uno. La recepción es entonces un contexto complejo y a la vez contradictorio, multidimensional, en la que las personas viven su cotidianidad. ¿Qué tal esa definición? Ya entendemos entonces por dónde va todo este asunto de la recepción. No es un asunto solamente de consumir información, sino de mirar qué implicaciones tiene ese consumo en escenarios de la vida cotidiana de las personas. ¿Listo? El texto empieza también, perdón, continúa hablando entonces de lo que estábamos diciendo ahorita de las dos orillas, lo ideológico marxista y lo funcionalista, ¿cierto? Pero tan solo esos primeros estudios se enfatizaron básicamente en mirar como las incidencias de los medios de comunicación en las personas y también en mirar desde la perspectiva marxista cuáles eran esos procesos como de resistencia, de conflicto o de desafío que por parte de las audiencias a los mensajes, a todo lo instaurado por parte de los medios de comunicación. ¿Listo? Entonces, aparecen extractos como lo siguiente. Títulos, subtítulos del texto. La mediación no es un nuevo paradigma en el estudio de la comunicación. Esta palabrita la tenemos que empezar a manejar y a entender con profundidad y es el concepto de mediación. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? ¿Qué creen que significa? Les pregunto. ¿Qué entienden ustedes? Profe, ¿cuál mediación? Mediación, la palabra mediación. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? ¿Qué han escuchado? ¿Qué se les viene a la mente? O sea, uno mediación muchas veces lo toma como un diálogo, pues entre dos o más partes Sí. para llegar a pues como a un punto medio con el cual se puede concordar. Es que, a ver, o Ok. sea, ¿estás de acuerdo como en algo, en algo Profe, como que beneficie? conciliar. Sí, eso. Como- Ok. Muy bien. Eso es lo que se nos viene a nosotros a la cabeza con mediación. Listo. Están en lo cierto. Pero acá nosotros las mediaciones no las entendemos como el posicionamiento que toma una persona para, como se dice por ahí, mediar o acercar o intervenir en una relación de conflicto, ¿cierto? Eso es la mediación comúnmente como la conocemos. La mediación aquí es otra cosa. Entonces, por eso hay que resignificar ese concepto porque es muy propio de nuestro lenguaje y de lo que vamos a trabajar. Ya les voy a explicar qué es mediación. Entonces nos dice aquí, la mediación no es un nuevo paradigma en el estudio de la comunicación. Ojo pues, ¿qué es la mediación, compañeros? Para que apunten, tengan en cuenta. La mediación es un proceso de sentido y de significación que las personas hacen con lo que están consumiendo de los medios. Ojo,
procesos de sentidos y significaciones que las personas hacen de lo que consumen de los medios de comunicación. Listo, ahí me está mediando, de acuerdo a lo que estamos hablando, lo que ustedes acaban de decir. Es la construcción de sentidos y significados a partir de lo que se consume. Y esa mediación, esa construcción de sentidos y significados se da en un escenario muy particular, que es la cultura. Hay un señor que es el que acuñó este término y este uso casi obligatorio para los que hacen investigación en comunicación, para los que estudiamos todo este asunto, para nosotros, y ese señor se llama Jesús Martín Barbero. Ese señor fue el que empezó a trabajar y a darle significado a este concepto de la mediación. ¿Listo? Ya vamos a ir entendiendo poco a poco este asunto de la mediación, cómo es que se ve más reflejado propiamente en la cultura. ¿Listo? Entonces mire que acá esa mediación, si bien los primeros estudios estaban abocados, pensados o repensados, más bien dirigidos a establecer las relaciones entre audiencias y medios de comunicación, que hay en el medio de esa relación. Ah, listo, ya aparece ese tema de la mediación. La gente, ¿qué hace con esos mensajes que consume? ¿Cómo significa la vida, la realidad, el mundo a partir de eso que está consumiendo, de eso que está usando en los medios de comunicación? Y la respuesta se encuentra en la cultura. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Muchachos, ¿claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Esos estudios, al hacer la crítica a estos estudios o a estas teorías a estas teorías clásicas, empezaron a mirar, bueno, están estas dos orillas, estas dos teorías dentro del funcionalismo y el marxismo, que se convirtieron muy hegemónicas en los estudios de comunicación. ¿Qué pasó con Latinoamérica? ¿Eso por qué nos compete a nosotros? Y esas teorías se dieron en Estados Unidos, algunas de ellas en Europa. ¿Qué tiene que ver con nosotros en Latinoamérica? Y es lo siguiente, y es que en Latinoamérica, desde luego se empezaron a realizar estudios de comunicación, pero ¿cuáles eran como los referentes de esos investigadores? Pues las anteriores teorías, ¿cierto? Entonces también se incurría mucho en esos posicionamientos funcionalistas o en su defecto marxistas, ¿cierto? De carácter ideológico para mirar el funcionamiento de este proceso de comunicación de masas y obviamente las audiencias, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, compañero, esa fue la gran influencia que tuvieron los primeros estudios de comunicación, esas teorías clásicas en los estudios propiamente en Latinoamérica. Listo. Entonces, el texto lo que nos está diciendo es que poco a poco hubo una serie de rupturas, sobre todo en Latinoamérica, en términos teóricos, o sea, en referencia a esas teorías anteriores, para pensar de que los estudios de audiencias deben de mirar otros asuntos como son las mediaciones, que es lo que yo les estoy diciendo en este momento, que nos dice el texto. Listo. La clave está en las mediaciones. Listo. Entonces, bueno, entonces, para este extracto de este texto que hice yo en mi lectura, hacer el establecimiento, digámoslo así, de esa ruptura teórica, que es ese cambio, de esa contraposición a esa postura funcionalista marxista, y al entrar como en el terreno todo este asunto de las mediaciones, lo que se empezó a notar en la investigación en Latinoamérica fue una mirada un poco más renovada de este asunto de las mediaciones. Entonces, para seguir entendiendo este asunto de las mediaciones, que es el proceso de significación y de sentidos y significaciones de los mensajes, les pongo el siguiente ejemplo o les ilustro la siguiente situación. Nosotros estamos viendo las noticias del mediodía, ¿cierto? Estamos viendo las noticias del mediodía.
En esas noticias del mediodía vemos cualquier noticia del acontecer nacional. Ahí hay mediación, muchachos, de acuerdo a lo que estamos explicando. ¿Qué creen ustedes al momento de ver una noticia? Ahí hay mediación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? Profe, ¿cuál es la Profe, ¿me puede pregunta? repetir la pregunta? Sí, Cuando uno está viendo televisión, viendo una noticia del acontecer nacional, yo la estoy viendo en mi habitación, en la sala de mi casa, en fin. Ahí hay mediación con lo que yo estoy viendo. De acuerdo a lo que conversamos de mediación ahorita, ahí hay mediación. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Profe, yo creería que sí, ¿Por qué? porque si se refiere a que son como, como los significados o las cosas que nosotros o recibimos de los medios, nosotros estamos constantemente recibiendo información de ellos, entonces lo estamos aplicando. Ok, muy bien. ¿Qué opina el resto? ¿Hay mediaciones ahí o no? Cuando yo estoy viendo la noticia. profe, Sí, pregúntase a mí. hola, sí. Profe, no, pues a ver, es que no sé si me queda muy bien claro el concepto pues de mediación. Yo lo que tengo acá es que es la construcción de sentidos y significados a partir de la cultura, ¿cierto? Y si en el momento pues estamos viendo pues las noticias, pues de alguna manera ellos tienen que estar influenciados por toda la cultura de lo que vivimos nosotros a diario. Entonces yo creería que sí, efectivamente, pues si uno ve las noticias, efectivamente hay una mediación por parte de los medios. Mire, partimos de la siguiente definición. Mediación es el proceso de sentido y significado que las personas le dan a los mensajes, a lo que consumen de los medios de comunicación. Y que ese sentido y significado cobra mayor valor e importancia en la cultura. ¿Listo? Hasta ahí llegamos. Colocamos el siguiente ejemplo situacional de una persona cualquiera, ustedes mismos viendo una noticia. Listo, en la televisión. Lo que estamos preguntando es si hay mediación en ese momento en que yo estoy viendo la noticia o no hay mediación ahí, de acuerdo al significado que acabamos de dar. ¿No hay mediación ahí entonces o sí? O sea, es que sí lo hay, porque, o sea, según ese significado, profe, que usted nos dio, pues lo lleva uno como a cuál es el contexto de la televisión colombiana, la cual llegó como un medio educativo. Entonces, digamos que tiene el poder todavía en nosotros como un punto referente de información. Sí. Muchas veces tomamos como muy verdadera, o sea, como muy a la ligera la información que nos dan los medios de comunicación tradicionales, digamos, pues como los noticieros. Muy Entonces, bien. digamos que hay cierta mediación porque, o sea, siempre es un punto de referencia en cuanto al informativo. Ah, es que en las noticias vi esto. Ah, es que vos no ves noticias. Ah, es que tal cosa. Entonces, siempre hay una mediación porque de todos modos también la información nos la tratan de dar como muy masticadita también, entendible, fácil de reproducir en cuanto al voz a voz. Entonces, digamos que sí o sí la hay. Ok, muy bien. Listo. ¿Alguien más, compañeros? ¿Opina que hay un proceso de mediación cuando estamos viendo una noticia, por ejemplo? Bueno,
Compañeros, recuerden lo siguiente. La mediación como proceso de sentido y significación de lo que se consume y que eso se significa más en la cultura. Entonces, cuando yo estoy viendo la noticia, si bien yo estoy haciendo una comprensión del relato, de la información, en fin, compañeros, yo ahí no estoy haciendo mediaciones, yo estoy haciendo consumos. ¿Listo? Yo no estoy interactuando con nada más, yo simplemente estoy recibiendo información. ¿Listo? Y que a través de un proceso psicológico, cognitivo, empezó a dar significado, sentido, en fin. Pero en el concepto de la mediación, lo que nos dice es que cobra mayor vigor, importancia, se ve evidenciado ese sentido, y esos sentidos, y esos significados es en la cultura. O sea, que las mediaciones se entienden como sentidos y significados que la gente construye en interacción con otras personas en el escenario cultural. La cultura no solamente es música, compañeros. La cultura no solamente son estéticas. La cultura es casi todo. Una manera de pensar, una manera de percibir el mundo, una manera de relacionarme con el otro. ¿Cierto? Es toda una amalgama de cosas. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, cuando uno está viendo las noticias, por ejemplo? Una mediación. Profe, Sí. profe, qué Hola. pena, una pregunta. O sea que solo podemos hablar de mediación cuando hay interacción entre, o sea, entre el público. Entre diferentes O sea, personas. O sea, no entre el público, sino pero tiene que haber un tema cultural de por medio o simplemente cuando hay interacción entre ellos. muy bien. No es que sea un tema cultural de por medio. Lo que pasa es que aquí estamos hablando también, y eso es muy importante abordarlo, y es que la cultura no se debe entender como temas culturales o artísticos, por ejemplo. No, la cultura es un montón de cosas, desde la manera en cómo nos comportamos, como les digo, va más allá de la manera de vestirnos, tiene que ver con la manera en cómo vemos la vida y cómo concebimos el mundo. La cultura es casi un todo. Lo que pasa es que la cultura sí se va materializando en ciertos aspectos. Por ejemplo, músicas, por ejemplo, un dialecto, por ejemplo, maneras de comportarnos, ¿cierto? Maneras de pensar. Eso obedece propiamente a la cultura. Es como si habláramos, por ejemplo, de cultura, que, ay, no, nosotros culturalmente, los antioqueños, somos distintos a los de otra región. ¿Cómo hay que culturalmente distintos? ¿En qué? Ah, sí, profe, porque vea, nosotros aquí hablamos así, nosotros acá comemos estas comidas y en otro lado comen otras. Entonces la cultura también tiene que ver con gastronomía, listo, se materializa en eso. Vea, los antioqueños nos destacamos o nos caracterizamos por ser disque pujantes, que no sé qué. Eso que es cultural y la otra gente de otra región son considerados que perezosos, que no sé qué, ¿cierto? Esas son concepciones culturales que tenemos, ¿cierto? Que más que ser ciertas o no, lo cierto acá es que son miradas muy desde la cultura y por eso entendemos la cultura desde cierta manera, nos diferenciamos de otras, decimos que somos diferentes a otros, pero esa es la esencia de ser de la mediación, de que entonces no es que los medios nos digan tenemos que hablar con la gente, sino que básicamente lo que consumimos en los medios. Noten ustedes en la situación que les acabo de colocar, viendo una noticia cualquiera en un noticiero determinado. ¿Qué hacemos nosotros, muchachos? Muchas veces conversamos con personas de nuestros contextos inmediatos, de ciertos ámbitos, para compartir lo que vimos. Y ahí se genera una cosa que llama, por ejemplo, opinión pública. Ya notan entonces la mediación es donde se significa el mensaje en escenarios que componen nuestra cultura, que son la familia, los compañeros del trabajo, la universidad y otras instituciones, la institución educativa, otros espacios. Ya ven entonces dónde es que se empieza como a ver vista la mediación. ¿Sí soy claro? Profe, a ver si logré entender pues la idea. Es lo que, o sea, mediación es a partir del escenario en que estemos, sea las noticias, sea el converger con otras personas,
Es lo que nosotros empezamos a crear o, pues sí, lo que los significados que nosotros empezamos a construir en nosotros mismos a partir de lo que recibimos de las Es diferentes partes. Eso es lo la que... construcción del significado que construimos a partir de lo que consumimos y compartimos con otros. Ah, ok, perfecto, ya. Es eso. Muy bien. Esas son las mediaciones. Entonces, ¿dónde cabe eso? Pues en nuestra cultura. Recuerden que la cultura es una cosa grande, que la materializamos en prácticas, en acciones individuales y colectivas, ¿cierto? Entonces, mire que eso es lo que se empezó a mirar en la investigación. Vea, no solamente es como la gente ve televisión o lo que ve en los noticieros, por ejemplo, caso específico noticieros, sino los significados que construye socialmente de lo que ve, de lo que consume y cómo eso incide en la cultura. Entonces, por ejemplo, en el grupo de ahorita estábamos conversando del fenómeno de las fake news, de las falsas noticias, que es un fenómeno comunicativo muy interesante para estudiar y que se ha venido estudiando poco a poco y merece todo un estudio, muchos estudios. ¿Por qué? Ustedes podrán decir, Robert, pero es que ese tema de la fake news es una bobada porque eso, pues, qué estupidez eso. He escuchado esas percepciones de algunos de los compañeros. Pero miren que dentro de la comunicación merece atención. ¿Por qué? Porque es que uno se pregunta acá, ¿por qué la gente se cree ese cuento? Ustedes ya saben detectar una pregunta, una noticia falsa, una fake news. ¿Sí o no? Ustedes reconocen una falsa noticia si les llegara en estos momentos. Si la recibimos inicialmente, vamos a tener como ese punto de vista como de decir si sí o si no, ¿cierto? Ya más adelante yo creo que uno va como dándose cuenta si es verdad o no, pero al principio no le identificas si puede ser verdad o no, ya hay otras cosas que nos da pie para decir si es verdad o no. Bueno, ¿qué opina el resto? ¿Serían capaces de identificar una fake news de entrada? Profe, yo creo que uno se basa mucho en el titular, pues como en el, Es como en titular. la categoría que la coloquen. Todo eso en su conjunto juega papel importante en las fake news y en una noticia en particular, sea con fuentes informativas constatadas, así sea con otras fuentes dudosas. Pero tú reconoces la característica de la noticia, dices titular, listo. Ah, una O imagen. sea, Hola. yo, o sea, también, o sea, va mucho también en cuál es la fuente, o sea, cuál es el medio de comunicación que emite la información, pero sobre todo, y uno se da cuenta, las fake news a ver, se clasifican mucho, bueno, se reconocen muy fácil por los juicios de valor que emite. O sea, y lo que a uno le enseñan en las clases de periodismo en el poli es, usted, si usted está escribiendo una noticia, usted no puede emitir un juicio de valor, usted no puede dar una opinión, usted está brindándose una información. Usted debe Muy ser bien. neutral a la hora de emitir algo. Entonces, o sea, a pesar de que no vaya a ser pues como una opinión, una columna, pues una noticia no tiene por qué tener juicios de valor. Y Muy en eso bien. se caracterizan mucho las fake news. También, exactamente. Muy bien. Todo lo que ustedes están diciendo es cierto de las fake news, de las características, y todo entra, todo tiene que ver en su conjunto, desde la parte de la forma, ¿cierto? La característica que tiene la información, las imágenes con las que son acompañadas, el punto de vista o el tratamiento informativo, en fin. Pero entonces uno dice, ¿por qué la gente se come el cuento? ¿Por qué la gente cree en las fake news? Ustedes dirán, profe, muy bobos, esto, aquello. Les pregunto a ustedes que si son capaces de distinguir una fake news a una fuente, a una noticia o a una información, pues, propiamente constatada, ¿cierto? Y que les digo yo que es un fenómeno comunicacional interesante. ¿Por qué? Porque cada vez más se hace y se replica con mayor recurrencia, ¿cierto? Y porque opera también un asunto de la credibilidad, si aquí está en juego la credibilidad de la información, ¿cierto? Ustedes porque ya tienen un nivel de instrucción, una instrucción comunicacional que les permite, digámoslo así,
eh, elaborar unos análisis mucho más profundos en la identificación de estas informaciones, este tipo de cosas, aunque de pronto alguna vez cayeron en alguna de ellas, y eso no es pecado, ¿cierto? Lo cierto es que para el ciudadano corriente, la gente del común, es algo muy corriente que se presente en eso, y uno hasta analiza las mismas fuentes o canales de distribución. ¿Dónde se distribuyen las fake news? ¿Quién sabe? Ustedes lo saben. Profe, en redes sociales, ¿no? Las redes sociales, ¿cierto? Fácil. Donde hay una de ellas que, si bien no se considera una red social, pues dicen que sí o que no, pero hay algo que utilizamos todos los días y es WhatsApp. Eso, eso opera de manera impresionante en WhatsApp y sobre todo en los grupos de WhatsApp. Y por eso es que eso tiene tanto alcance y tanta difusión. Ay, ¿qué pasa con el tema de WhatsApp? Fenómeno interesante también. Ese tema de las fake news la vamos a abordar mucho más adelante. Entonces, eso ya está articulado a nuestra cultura, una cultura informativa o informacional que también ha perdido parte de credibilidad en los medios de comunicación oficiales y que hoy por hoy ya vemos medios de comunicación o incluso periodismo alternativo, ¿cierto? Que lo alternativo no es que de pronto sea tan chévere porque se prestan este tipo de cosas que estamos hablando. Entonces, cuando estábamos hablando de estos muchachos de la situación de ver televisión y el asunto de las mediaciones, perdón, las fake news tienen mucho que ver en esas mediaciones porque estamos mirando información que no es fidedigna, que no ha sido constatada, pero con eso estamos construyendo ¿qué? Percepciones del mundo. Nos llega una fake news y la gente le crea la fake news y ya con esa percepción se queda de esa persona de la que están hablando, de lo que está pasando. ¿Lo ven? Ahí hay una mediación, buena o mala, indiferentemente de eso, la hay. Listo. Entonces a eso nos referimos con el fenómeno de las mediaciones. ¿Estamos claros, compañeros? Chicos, ¿estamos por acá? ¿Estamos dormidos ya o qué? ¿Estamos poniendo atención? Profe, sí, está claro. Sí, profe. Compañeros, entonces, la clave para mirar las mediaciones, que si bien estamos hablando de la cultura, tiene que ver mucho, se relaciona muchísimo con la cultura de lo cotidiano, casi que la cultura popular, lo que se vive en el día a día. Por eso, cuando hablábamos ahorita de las circunstancias, la situación de ver televisión, una noticia, ¿qué pasa? Muchas veces, esa veces se convierte en los temas de conversación. ¿Con quién? Con nuestros familiares. ¿Con quién? Con nuestro grupo de amigos. ¿Con quién? Con los grupos, los compañeros de trabajo, de estudio. Esos son escenarios microsociales donde se dan las mediaciones, ¿cierto? Y que eso incide significativamente en lo que nosotros llamamos opinión pública, lo que la opinión pública, si ahora vamos a ver más adelante, la opinión pública viene a ser eso, por decirlo así, lo que se piensa y se dice en términos generales. Listo. Lo que uno siente que la gente está conversando en estos momentos, que está pensando en algo. La opinión pública, podrían decir ustedes que, en estos momentos sigue siendo el tema del COVID, ¿cierto? Quizás habría que mirar otras cuestiones que pasan con la opinión pública en estos momentos, al día de hoy. Muy bien, entonces, empiezan a aparecer este tipo de cosas, muchachos, y que si bien la tradición de los medios de los estilos de comunicación, perdón, y de audiencias siguieron observando todo ese sentido funcionalista o de manipulación y control social por parte de los medios, otros también empezaron a mirar y a seguir contemplando de que muchos de esos estudios eran de carácter ideológico. Lo cierto fue que hubo una serie de desplazamientos en eso teórico para pensar cada vez más en el fenómeno de la mediación. De esa manera es posible ver más que todo el funcionamiento de las audiencias del cine. Listo. Como estamos ambientando nuestras discusiones, compañeros, a partir de las intervenciones y los comentarios de ustedes, yo también aquí les tengo
un material para observar, para que veamos con personajes que son, con investigadores, compañeros que algunos de ellos nos vamos a familiarizar un poco, son investigadores en comunicación y que nos van a ir diciendo cosas muy interesantes a la medida que los vayamos conociendo poco a poco. Yo les pregunto, ¿conocen una persona, un investigador que se llama Manuel Castells? No, o sí, No, nunca. No, profe. Ok, muy bien. Como bien ya saben cómo opera esta plataforma, que no nos deja reproducir los videos, pues recuerden que yo les estoy mandando les mando los links por el chat, lo vemos y luego regresamos acá. Listo, entonces, vamos con Manuel Castel a ver qué nos dice. Aquí está el link por el chat, leámoslo por favor y ya regresamos.
Muchachos, ya terminamos de ver. Muy bien, ya terminamos de ver el resto. Yo sí, profe. Jason también. Sí, también. Ok. Molina, muy bien, listo. Muchachos, bueno, ahorita que arrimó, que ingresó Santiago y María Camila, ¿cómo les fue con ese texto? ¿Qué les llamó la atención de esto que acabamos de ver? ¿Qué les llamó la atención? María Camila Santiago. Estamos Profe, por... Sí, ya. sí, Carolina, ¿vas? Profe, hay una cosa que desde el primer semestre literal como que nos preguntan y es sobre la preservación de los medios, ¿cierto? Como que decían que iba a desaparecer la prensa escrita y decían que iba a desaparecer la radio y que no sé qué. Pero me pareció muy interesante que lo que decía el señor era que puede que desaparezca el formato o que mute el formato, pero la información como tal se va a seguir dando. Por ejemplo, Ajá, la prensa escrita puede que ya no siga en funcionamiento, pero igual va a seguir la prensa digital y la información va a ser la misma, solamente que se va a cambiar el canal. muy bien, muy bien, muy interesante eso, Carolina. De hecho, notan ustedes que una entrevista hecha en un programa, una emisión mucho anterior, muchísimo. Se ve pues la antigüedad de la entrevista. Y él avisó eso, ¿cierto? Los cambios que iba a sufrir los medios de comunicación en su forma tradicional al migrar a Internet, ¿cierto? Y desde luego la configuración de las audiencias al utilizar Internet, al acceder a la información por vía de este espacio, ¿cierto? ¿Cierto? Perdón, siendo internautas, siendo usuarios de Internet, más adelante de las redes sociales. Noten ustedes también que si antes el periodista tenía que buscar sus fuentes, hacer su investigación de campo, ya hoy por hoy, y ven ustedes también en las noticias que hay espacios que el periodista soy yo, que le dan voz al ciudadano y que muchas veces las noticias utilizan como imágenes de apoyo para presentar la nota periodística lo que los mismos usuarios hacen, el video, la foto, ¿cierto? Que toman con el celular. Un fenómeno que ahí cambia totalmente la manera de producir la comunicación del periodismo y desde luego las relaciones entre medios de comunicación y audiencias. Yo por aquí le estoy preguntando a Santiago y a María Camila, estamos por acá. Santiago, María Camila, están por acá. Hola. Muchachos, ¿ustedes están aquí en clase o están simplemente conectados? No responden. Bueno, enseguida volveremos a preguntar. Muy bien, ¿qué más les llamó la atención al resto de los que vimos el video, muchachos? Profe, a mí me pareció muy importante algo que él dijo y es que el poder se construye sobre el espacio de la comunicación. Y hablaba también de cómo se podía moldear las mentes de las personas a través de eso. O sea, son capaces de generar códigos, o sea, los medios son capaces de generar nuevos códigos y no decirte qué pensar, pero sí como ponerte en esa posición de dudar si es verdad o no es verdad lo que están diciendo, pues como parte límite de lo Sí, que vos pensás.
Claro, eso pasa muy recurrentemente en con los medios de comunicación, que si bien hay un cruce también en términos de la construcción de la verdad, ¿cierto? ¿Quién tiene la razón? Y lo que hacen también los medios, como bien nos lo menciona Manuel Castel, perdón, y es que los medios también están en un juego de poder, ¿cierto? También muy supeditados a las decisiones o a la influencia de grupos económicos y, y de ciertos grupos de personas que tienen ciertos intereses en la información. Eso yo creo que ya lo sabemos y no solamente lo vivimos acá en el país, sino que a nivel mundial, ¿cierto? Pero lo cierto es que es el acceso a la información, es el carácter libre y público que se piensa que se tiene frente a la comunicación, frente a la información y obviamente la responsabilidad que tiene, la responsabilidad social de los medios. Por eso también la denominan comunicación social, en términos de las cosas, que las informaciones y todo lo que cualquier persona tiene derecho a acceder, a comprender del mundo, a leer, ¿cierto? A entender de lo que está pasando, porque obviamente le compete a él como ciudadano. ¿No? Todas las audiencias no son grupos de personas aislados, sino que son ciudadanías, al fin y al cabo. Bueno, Santiago y María Camila se arrimaron por acá. Necesito saber si están por aquí, chicos. Santiago nos dice que todo se va transformando y la visión que tiene el investigador acerca de esta transformación es clara y bueno, ya han pasado 12 años y aún seguimos con la misma mentalidad. ¿Será que en algún momento van a desaparecer las modalidades de comunicación? Bastante interesante también. También lo que dice del poder en lo primero que se piensa es en el dinero ganando, y si ganando este se puede informar o entretener, ya es ganancia. Esto no se habla mucho lo que nos comunica. Muy bien. A ver, Santiago, los medios como tal yo creo que no van a desaparecer, no desapareció la televisión, por ejemplo, o la prensa, o la radio misma, con el advenimiento de Internet. Lo que pasó fue más que todo es que cambiaron sus plataformas o tuvieron que migrar y con unas lógicas diferentes, porque los medios de comunicación en su sistema o en su funcionamiento tradicional saben de que en Internet el juego es otro. Es decir, ya la ciudadanía, las audiencias, los usuarios son cada vez más activos con lo que consumen. Y es lo que yo les vengo diciendo acá. ¿Cuántas noticias no han visto ustedes hoy por hoy que las construyen con base en las informaciones que los mismos usuarios, las mismas personas producen? ¿Cierto? Casi que hacen eh, de hecho, hay un término que ya llaman o denominan periodismo ciudadano. Periodismo hecho desde las propias voces y miradas de las personas de a pie, ¿cierto? Entonces a eso advertimos mucho también de, la, de esto que pasa con lo que nos dijo Manuel Castells. Volviendo al extracto del texto, muchachos, entonces, eso es lo que, una de las cosas que nos dijo este señor es también lo que se avisoró en toda esta crítica a las investigaciones tradicionales, o más bien teorías, como comúnmente las conocemos, las teorías clásicas o tradicionales de la comunicación, y eran esas miradas que se tenían de los mismos medios, de las mismas audiencias y en esos mismos procesos de mediación. Ya lo que se nos está diciendo es que esas mediaciones las tenemos que entender en el escenario de la cultura, como reiterando un poco lo que hemos venido diciendo, pero la cultura desde la cotidianidad, desde el diario vivir de las personas, ¿cierto? Aparece otro apartado por acá, y es que como ambivalencia culturalista y la crítica política a la cultura, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que al analizar las mediaciones también es importante analizar posicionamientos políticos que toman las personas. Casi que todos y cada uno de los individuos somos sujetos políticos, todos tenemos posiciones, ¿cierto? Y que eso también afecta significativamente la cultura. Entonces, se destaca que en los estudios de audiencias, desde las mediaciones, hay que remirar y también repensar
las condiciones o las estructuraciones o configuraciones del sujeto y sus prácticas culturales, que es lo que hace cotidianamente. Por eso es que muchos de estos estudios, cuando ustedes ven investigaciones de este tipo, aluden a, por ejemplo, hubo estudios muy recurrentes en las culturas juveniles urbanas, denominadas hace mucho tiempo tribus urbanas, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver eso con medios de comunicación? Pues tiene que ver mucho, muchachos, porque esas construcciones culturales que hicieron que hacen los jóvenes al día de hoy, de hecho, también se desprenden de esos consumos, de esas apropiaciones de los mensajes y de las significaciones, es decir, de las mediaciones que ellos construyen, no solamente con lo que es en los medios de comunicación, sino con las mismas comunicaciones que ellos mismos hacen, ¿cierto? Entonces, el fenómeno de las culturas juveniles urbanas es interesante en ese sentido, ¿cierto? Y se encuentran ciertas explicaciones desde estas miradas, ¿cierto? Y que estas miradas como muy culturalistas de las audiencias también se analizan desde los ejercicios de poder, desde esas relaciones de poder. ¿En qué sentido? En las relaciones de poder entre quienes manejan y controlan los medios de comunicación y al fin y al cabo lo que consumen las mismas audiencias, las mismas personas. Es algo así como lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? El derecho a informarme, ¿cierto? Y a interpretar el mundo, a entenderlo con base en lo que yo estoy consumiendo, ¿cierto? También el texto nos hace hincapié en otros asuntos, como lo es la parte metodológica. Cuando hablamos de lo metodológico, nos referimos propiamente a cómo hicieron esas investigaciones, ¿cierto? Esas investigaciones, muchachos, en algunas de esas teorías clásicas se basaban más que todo también en algo que comúnmente conocemos como investigación empírica, es decir, basadas en las experiencias de las personas, pero también muy reduccionistas en términos de que eran muy dado a las encuestas o a unos estudios pues muy cuantitativos, que dejaba de mirar ciertos aspectos cualificables de esas audiencias. Otros aspectos importantísimos para entender la cultura. La cultura no se puede entender desde números o procedimientos estadísticos solamente. Son proyecciones. La cultura es un asunto cada vez más complejo que hay que mirar y que hay que analizar con más profundidad desde las lógicas de los individuos que hacen posible esa cultura, ¿cierto? Entonces también hubo un giro en las investigaciones no solamente teóricas, sino la manera de hacerlas en términos metodológicos propiamente, y es mirando todos los asuntos de las experiencias de las personas. Sin embargo, si bien se empezaron a hacer esas primeras aproximaciones metodológicas desde lo empírico, o sea, desde las experiencias, muchas de esas investigaciones iniciales en Latinoamérica quedaban en un plano descriptivo, es decir, a responder precisamente a cuestiones como cómo es que la hacen, cómo es que hacen esas mediaciones, cómo es que hacen esto o aquello, mientras que las preguntas que deben ocupar en la investigación de audiencias deberían ser o van más allá de un nivel descriptivo a el por qué se dan esas interacciones, por qué se dan esas mediaciones, no cómo, sino el por qué, ¿cierto? Y entender de que todo es un fenómeno que ocasiona, que tiene múltiples causas, es multicausal, ¿cierto? Hubo un apartado también que nos decía de la cotidianidad de las clases sociales. Muchas de estas teorías hicieron una distinción de las audiencias o de las personas en términos de clases sociales, porque recuerden que todavía ahí había un asunto relacionado con las luchas las luchas de poder. Las luchas de poder se pueden evidenciar desde las luchas de clases. En el caso latinoamericano, esas clases como tal no es que existieran en sí mismas. Es decir, la lucha de clases es una perspectiva muy desde el marxismo, ¿cierto? De carácter ideológico. Pero en esta latitud del mundo, en Latinoamérica, en este contexto, en estos escenarios de Latinoamérica, las clases sociales no es que fueran vistas como tal, más bien quedó como acuñado o se entendieron digamos, las diferentes distinciones sociales en términos de estratos, estratificación social. Entonces,
Esas estratificaciones sociales sirvieron para muchos de los investigadores en Latinoamérica de la comunicación entender como ciertos rasgos, características o comportamientos de estos grupos sociales, dependiendo no solamente del área geográfica, ¿cierto? Sino que también en ciertas prácticas culturales. De ahí nace también un término que recurrentemente nosotros vamos a escuchar y es la cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? ¿Cierto? En el grupo anterior conversábamos un poco de la cultura popular y que no hay nada más popular, por ejemplo, en estos momentos que el fútbol. El fútbol no distingue de clase social y muchachos. Tú vas al estadio y vas a ver personas, si fueras a hacer una clasificación social de los asistentes, uno observa de personas que pueden provenir de un barrio denominado popular a personas que vienen de otros sectores de la ciudad, ¿cierto? Pero lo cierto es que el fútbol ya hace parte de un asunto popular de nuestra cultura, que ya no, que ser hincha de un equipo no importa si es de determinado estrato, ¿cierto? Se convierte ya en algo tan popular y masificado que es de amplio consumo. No quiere decir que todos acá nos gusta el fútbol, a ustedes, por ejemplo, les va a gustar a todo el fútbol, pero observamos en nuestro entorno que que hay una serie de gustos, de afinidades, incluso prácticas alrededor del fútbol, independientemente de la estratificación social. Lo cierto entonces es que esa estratificación social entonces sirvió como, eh, como muestra poblacional para las investigaciones de comunicación y así entender todo lo que estaba pasando en las investigaciones en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, quería resaltar como eso, del texto, que cuando se nos mencionan las clases sociales, hace más referencia a ese conjunto de rasgos o características que las clases sociales como tales del marxismo no distinguían, simplemente eran luchas, ¿cierto? Clase alta, clase baja, ¿cierto? La clase, una cultura de clase alta y una cultura del pobre, ¿cierto? Una cultura muy popular y cómo ambas tenían esos choques. Hoy por hoy, yo creo que podemos advertir de que hay un cruce constante en términos culturales y que aquellas cosas de la cultura popular, por ejemplo, hay muchos sectores muchos sectores sociales o de estratos sociales incluso que utilizamos, ¿cierto? Que consumimos, que lo hemos apropiado y nos hemos apropiado de tal forma que eso ya compone o hace parte también de nuestra cultura propia. ¿Listo? Bueno, entonces muy importante lo siguiente que voy a decir, las mediaciones, volviendo al tema de las mediaciones. Hay mediaciones que se hacen en términos individuales, en términos de situaciones y en términos institucionales. ¿Qué dice? Las mediaciones individuales tienen que ver como asuntos muy de la estructura psicológica cognitiva, que tienen que ver con el asunto del género, la edad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vemos en los medios de comunicación una noticia, por ejemplo, y hablan de temas de género? Ya el tema de género es algo muy recurrente en nuestro contexto, ¿cierto? Y ha cobrado mucha importancia. Y que esas representaciones de hecho que nos hacen del género muchas veces en la televisión, en los medios de comunicación, inciden mucho en la manera en cómo nosotros percibimos el mundo. Nos sentimos aludidos a lo que nos están diciendo y por eso es que hay comunidades de personas que manifiestan rechazo, hacen crítica, en fin, generan contraposiciones a eso que, cómo se les están representando en los medios de comunicación. Entonces, eso se puede decir que es una mediación individual que alude muy propiamente a uno, a lo subjetivo. Hay mediaciones situacionales que corresponden a los lugares de recepción, es decir, la casa, la escuela, la calle, lugares de trabajo, ¿cierto? Ese tipo de lugares es donde nosotros también hacemos mediación, porque nos permite interactuar con el otro en escenarios de la vida cotidiana. Hay mediaciones institucionales, que son instituciones que salen más, que son espacios ya más de socialización, como la misma familia. La familia es una institución simbólica, ¿cierto? Porque se puede decir que es el primer modelo de sociedad al cual todas las personas nos podemos enfrentar. Reconocemos unas figuras de autoridad
de poder, nos asignan unos roles, ¿cierto? Nos enseñan normas, valores, etcétera. La misma escuela, la iglesia, todos esos son instituciones simbólicas, pero sabemos que existen, no hay un edificio en concreto donde nosotros podamos visitar esa institución, o bueno, se materializa, la familia como materializa su institución en hogares, en una casa, en fin, pero no es que exista un edificio en concreto donde nosotros vamos a ver esa institución. Las instituciones también son simbólicas, muchachos, y operan dentro del imaginario individual y colectivo. Listo. Y hay unas mediaciones en términos de que, ya en términos de medios de comunicación también, ¿cierto? La denominan videotecnológica, que es un concepto muy desde la investigación, pero básicamente hace referencia a ¿qué? A los medios de comunicación, porque nosotros también aprendemos a leer y a comprender el lenguaje con el cual opera cada medio de comunicación y desde luego cómo está codificado cada mensaje, ¿cierto? Para leer la noticia en la prensa, pues obviamente tenemos que entender esta historia en todo un asunto del lenguaje, ¿cierto? En términos de la comunicación escrita, ¿cierto? Para, por ejemplo, cuando vemos televisión o vemos una película, vemos cine, ya nosotros estamos, por cierto, de la instrucción, estamos familiarizados con el lenguaje audiovisual y cinematográfico. Pero la gente que no sabe de planos, que no sabe planos, que no sabe de iluminación, que no sabe de composición de imagen, etcétera, que son cosas ya muy de nosotros, la gente también es capaz de advertir ese tipo de cosas, ya se familiariza con el lenguaje, sin saber que es un plano general, un ángulo de cámara, en fin, pero sabe descodificar el mensaje, ¿cierto? Es capaz de ver televisión. Hay un asunto interesante también, como si fuéramos a hacer un experimento. Colóquele usted a un joven contemporáneo a ver una película de cine mudo, ¿cierto? Charles Chaplin, película de los años 40 o 50, no les va a gustar, no la van a entender, quizás. En el caso contrario, colocar, por ejemplo, a uno de nuestros papás o a uno de nuestros abuelos a ver un videoclip típico de MTV, tampoco de pronto va a entender, ¿cierto? Porque los lenguajes han mutado tanto en términos audiovisuales que si bien entiende que eso hace parte del lenguaje audiovisual, la descodificación del mensaje se torna mucho más difícil y compleja, ¿cierto? Bueno, entonces, ya vamos a terminar, muchachos, para que nos rinda hoy. Lo que tengo entonces por otra intervención también muy interesante y es, ¿conocen ustedes un señor que llama Omar Rincón? ¿Lo han escuchado? No, o sí. Profe, yo creo que no. Yo creo que no, el resto. ¿Han escuchado, muchachos? Profe, yo no, No. o no me acuerdo. Ok, muy bien. Listo. Omar Rincón es un investigador colombiano, ha sido crítico de televisión, de los medios de comunicación, investigador en comunicación también. Y mire lo que nos va a decir de las audiencias. Listo. Vamos a ver estos clips pequeños, ya pues para darle cierre a la lectura y proseguir con lo de las exposiciones. Link, regresamos muchachos ya en breve. Dámoslo por favor.
Muchachos, ya vimos entonces. Ya terminaron. Sí, profe. Ok. Muy bien, el resto. Muchachos, el resto ya terminó. Muy bien. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les llamó la atención de este clip, muchachos? Nada, no les llamó la atención nada. Profe, bueno, creo que la entrevista que le estaba dando allí era pues como para un medio pues de esta cultura y pues nada, le estaba de pronto diciendo un montón de verdades que es real, que todo eso se debe construir por medio de la comunicación y de pronto lo que él decía es que pronto la cultura misma pues indígena a veces hacía que de pronto no se llegara a esa discusión, que simplemente soy así y ya está, y de pronto por eso pues no se lograba construir algo. Y pues muchas verdades más respecto a la comunicación en cuanto al tema de que no tenemos medios informativos, sino de entretenimiento, y que no logramos pues como generar una discusión real para generar pues muchas más cosas en el país. Muy bien. Sí, pero es también advertir un poco de que como los relatos, como lo menciona él, que son verdades y versiones, afectan también el juicio valorativo y las percepciones que tenemos del mundo, de las cosas, ¿cierto? Que es un poco también en referencia a lo que estamos hablando acá, de las investigaciones en audiencias, ¿cierto? Porque no es posible concebir una investigación de audiencias sin medios de comunicación. Y no es posible concebir una investigación de medios de comunicación dejando de lado las audiencias. Y no es posible concebir hoy en día una investigación de audiencias sin abordar el fenómeno de las mediaciones. ¿Lo ven? O sea, es una amalgama de cosas que vemos acá. ¿Qué más resaltan ustedes, muchachos, finalmente? Nada Profe, más. pues, Sí, digamos, yo no sé, hay una parte donde él habla de que a veces los canales son muy políticos y pues acompañan mucho al político que está en el poder. sí, Obviamente se refiere como a los canales públicos y yo siento que eso también un poquito como pegado a lo que decían en el otro video, que los canales pierden, bueno, pues la prensa, el periodismo pierde la credibilidad y yo siento que aquí en Colombia se está viendo mucho eso. Acá no le creemos casi, pues solamente le creemos a Caracol y RCN, pero a los regionales no, porque pues siempre los vemos como, es que literalmente hay nuevo alcalde y Telemedellín cambió toda su imagen, o sea, ni siquiera es cositas, no, cambia totalmente. Entonces eso también como que desconecta a la audiencia de pues del consumo. claro, totalmente. Sí, y eso es lo que lo que se ha visorado desde hace mucho tiempo y lo que ya está pasando con las audiencias. Miren que no es gratuito lo que hablábamos ahorita de las fake news, ¿cierto? Que por un lado la credibilidad que se le tiene a las fake news también obedece a que eh, la gente quizás prefiere creer en informaciones que le remite una persona cercana a la que le transmite un medio de comunicación supuestamente oficial, ¿cierto? O creíble. Eso es muy recurrente, Paulina y compañeros, está pasando y va a seguir pasando quizás, ¿cierto? Asimismo, también hay otras apuestas de carácter alternativas independientes de la comunicación y el periodismo que se están cada vez más, le están apostando cada vez más a una estructura o modelo de comunicación realmente de carácter social, ¿cierto? Muy desligado precisamente a lo que pasa con los medios de comunicación tradicionales eh, institucionalizados, ¿cierto? O legítimos o oficiales como comúnmente lo conocemos. Muy bien. Tenía otras dos cosas por mostrarles, pero eso ya para la próxima clase, para que ya hagamos lo,
hagamos de una vez la selección de los temas de la exposición. Les comparto entonces pantalla. Estamos viendo pantalla. Sí, profe. Bien. Con lo pactado en la concertación de evaluación, que son las exposiciones de una serie de temas que tenemos aquí arriba, pero primero les voy a explicar esto. Entonces, pautas de las exposiciones, muchachos. Las exposiciones van a durar entre 20 y 25 minutos, decimos que 25, como para que todos tengamos la posibilidad como asistentes de preguntar, de comentar, de retroalimentar. ¿Listo? Entonces, en un espacio entre 20 y 25 minutos vamos a exponer. Vamos a organizar las exposiciones apoyándonos en recursos visuales, audiovisuales, entre otros, lo que ustedes deseen eh, emplear para sus intervenciones. Perdón. Esto de los integrantes, muchachos, este grupo es como de 9, 10 personas, o sea que esto es omitido acá pues porque cada uno de ustedes va a seleccionar un tema en particular. Listo. Y terminada la exposición, se debe subir una breve presentación de la exposición, las diapositivas, otros recursos, a la carpeta del Drive, exposiciones, teorías. Entonces, recuerdan que yo al principio les mostré la carpeta del Drive que estaba vacía. Estamos viendo la carpeta, ¿cierto? Sí. Yo la abro y está vacía. Ustedes van a subir la información acá. Recuerden, diapositivas, este otro recurso de la exposición para que nos quede como evidencia y también nosotros podamos acceder luego a consultar lo expuesto en cualquier momento. Entonces la subimos acá. Volvemos entonces a el listado y tenemos lo siguiente. A tener en cuenta en la consulta y selección de la información para la exposición. Esto es lo que ustedes deben de basar para organizar bien la exposición. ¿Qué debemos de explicar en cada exposición? Pues de qué trata cada teoría, cada tema, contexto geográfico, histórico, social en el que se dio, describir aportes teóricos y conceptuales que esa teoría hace, mencionar algunos investigadores o teóricos principales y sobre todo centrarse en esto, dar cuenta de la concepción que esa teoría trabajó frente a las audiencias, a los públicos. ¿Listo? Hay que indagar bien esto, la concepción que esa teoría o ese estudio en particular de ese tema tuvo frente a las audiencias o los públicos. ¿Listo? Para eso, muchachos, me devuelvo otra vez a la carpeta del Drive. Yo a ustedes en la carpeta documentación les dispuse unos recursos para consulta y preparación de esas exposiciones. ¿Cuáles son? Tienen este texto de acá que dice teoría de la comunicación, tienen este de acá, sociología de la comunicación, segundo texto, este que dice modelos y teoría de la comunicación, también explican algunas teorías, tienen 3 textos, ¿cierto? Sigo bajando, está este otro, investigación de la comunicación de masas, también lo pueden consultar, y está este otro. Tienen 5. Este último es más bien complejo, tiene mucho lenguaje técnico, así como ustedes dicen que es de difícil comprensión, pero también se los quise dejar. Al consultar la teoría que ustedes van a exponer, consultan estos textos. Y si ustedes consideran que es importante y necesario ampliar más la búsqueda y el rastreo de información de consulta, ya todo está dado, muchachos. Ya Internet tiene explicación de esas teorías que ustedes van a exponer. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este es el listado de las teorías que hay que exponer. Algunas de esas, algunos de ustedes las vieron en teoría de la comunicación. Recuerden que aquí el énfasis va a estar depositado en qué, en cómo esa teoría abordó el fenómeno de las audiencias. ¿Listo? En eso nos vamos a centrar mucho. Muchachos, recuerden que como el grupo somos pocos, entonces cada uno de ustedes va a escoger una teoría y aquí están las fechas. Empezamos dentro de 8 días. Y la idea es hacer 2 exposiciones por cada encuentro.
escojan de una vez para yo colocar los nombres acá. Eso también lo van a tener ustedes en el Drive. ¿Listo? Profe, me gustaría la teoría de la cultura de las masas de la Escuela de Frankfurt, el 16. Sí. ¿Se dice ahí? ¿Sos quién, perdón? Tú eres ¿Qué me dice? sí, Jason Alejandro Valle. Jason. Sí, Jason Alejandro Valle. Muy bien. Listo, Jason. Ahí ya estás con la teoría ya seleccionada, elegida. Esa parece que es el mismo día de la teoría funcionalista, o es una fecha Sí, diferente. sí, el mismo 16, dentro de 8 días. Mismo día, listo, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, Profe, yo podría hacer la teoría de los efectos límites. ¿quién eres tú? Laura Laura. Ramírez. Muy bien, Laura. Muy bien. Resto, muchachos. Por ahí puse en el chat el tema que yo quiero. Juan Esteban. Sí. Tenemos que averiguar. Ahorita lo averiguamos y vamos a traer la cosa que falta, que se lo compré yo. Y ese. Bien. ¿Qué? ¿Quién más? Falta Santiago, Paulina. Profe Santiago ya escribió, yo no sé cuál quiero yo. Profe, yo hago la funcionalista. Muy bien. ¿Quién eres tú de funcionalista? Carolina Ochoa. Paulina, ¿cuál es? Profe, la teoría del cultivo puede ser. Dice cultivo. Sí. Sí, Paulina Domínguez. Y Santiago había escrito en el chat, profe, que él quería Yo por aquí estoy agenda viendo. settings. Sí, Santiago Carmona, agenda settings. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, muchachos? ¿Qué me falta aquí? Compañeros, ¿qué me falta acá? A todos tienen. Laura, Ramírez, Santiago, Paulina, Juan Esteban, Carolina, Jason. Yo creo que aquí ya están todos, ¿no? Los de hoy. ¿Cierto? Muy bien. Muchachos, aquí ya están los que asistieron a la clase. Estas faltarán, miraremos con los compañeros que no tuvieron hoy. Listo. Y bueno, otra salvedad acá. Ustedes en las exposiciones probablemente no se van a sentir solos, porque yo también los voy a apoyar en las intervenciones. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta, muchachos. Claro, está ahí. Profe, no le escuché. Es que hay un micrófono activado. Qué pena era el mío, profe. Sí, ok, muy bien. Que recuerden que en las exposiciones ustedes no se van a sentir solos. En las exposiciones ustedes van a tener pues mi acompañamiento en las intervenciones. ¿Listo? Para que tengamos esa claridad. En cada intervención que ustedes hagan, pues en las exposiciones yo también voy a hacer retroalimentación y acompañamiento. ¿Estamos claros? Listo, profe. Sí, señor. Preguntas. Profe, yo tengo una duda. ¿En las Sí. exposiciones necesariamente tienen que ser diapositivas? ¿O si uno quiere exponerlo en un video con voz en off, puede hacerlo? ¿O hay algún límite, pues? Como quieran, Laura. Como te resulte mejor, como se explique mejor. ¿Cierto? En ese caso que, por ejemplo, sea una pieza audiovisual,
pues la proyectaríamos acá, la miraríamos, pero también necesitamos que estés presente. Es importante la asistencia, ¿cierto? Entonces, los recursos que ustedes pueden utilizar pueden ser diversos, los que ustedes quieran, que con tal de que les ayude a ustedes a hacer una muy buena explicación del tema. ¿Listo? Listo, profe. Preguntas, inquietudes finales, muchachos. Nada más. Todo está claro, profe. Muy bien. A manera de cierre, entendimos el texto, la clase, logramos dilucidar lo que nos dijo la gran mayoría de cosas del texto, el sentido de ser de la lectura. Ya hay claridad en varias cosas, en varios aspectos. Sí, pues sí. Sí, pues sí, muy bien. El resto, muchachos, hay claridad. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, claro. Ok, muy bien, listo, muchachos. Recuerden que entonces ahí en la carpeta del Drive está el link del canal de YouTube para que revisen de nuevo la grabación. Con más seguridad ya la pueden revisar mañana ya subidita al canal de YouTube. Y bueno, visitos en las exposiciones, vamos a hacer de estos encuentros cada vez más un escenario chévere, interesante para generar discusión grupal y así entender todo este mundo de las audiencias y la recepción. ¿Listo? Los dejo, muchachos, entonces para que descansen. Muchas gracias. Una feliz tarde. Nos vemos dentro de Muchas gracias, Profe, profesor. gracias. que estén muy bien, muchachos. Chao. Hasta luego, profe.